Entonces, miren, hablemos sobre tema de sismoresistencia. Para empezar, pues obviamente los sismos son aquellas fuerzas externas que, pues en la realidad, lo que nos van a generar es una demanda a través de una aceleración eh, que se va disipando o manipulando o manifestando. Manifestando sería la palabra en realidad, a través del suelo, ¿sí? Los diferentes estratos, como ustedes bien se recordarán del curso de diseño avanzado, pues tienen mucho que ver cómo van los estratos, qué tipo de suelo nosotros vamos a tener, de qué manera va a responder este suelo, obviamente. Y de ahí podemos notar nosotros que vamos a tener diferentes respuestas de cada tipo de suelo, y esto lo que va a generar es, esto lo que va a generar son diferentes niveles de aceleración, ¿ok? Entonces, ahora bien, em, si se dan cuenta, nosotros lo que necesitamos acá es determinar a través de las ondas de sismo, eh, pues eh, obviamente nosotros acá podemos obtener algunas aceleraciones en base a registros de tiempo, y con esto nosotros podemos calcular, por ejemplo, espectros de respuesta, ¿sí? Que es lo que ya bien conocemos. Cuando nosotros vemos Cuando nosotros vemos este tipo de respuestas, obviamente generadas a través de sismo, nosotros conseguimos las ordenadas espectrales. Con estas lo que nosotros vamos a ir haciendo es de que utilizaremos pues algunos diferentes sistemas sismoresistentes. Por ello, pues obviamente necesito que ustedes puedan ir consultando lo que corresponde al capítulo número 12. Esto es algo que ustedes, digamos, ya hemos tenido la oportunidad de ver en otros cursos. Em, ya ustedes se identifican de mejor manera. Y cabalmente en la tabla número 12 ustedes pueden visualizar que acá ustedes van teniendo diferentes sistemas sismorresistentes a fuerzas laterales, especialmente fuerzas sísmicas. Cada uno tiene un coeficiente de modificación de respuesta, pero aquí es donde nosotros entramos en, digamos, la incógnita de qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, hablemos de la categoría C, sistemas de marcos resistentes a momentos. Probablemente es de los más comunes para explicar y enseñar estructuras de concreto reforzado, pero que de alguna forma lo que trata de hacer es distribuir obviamente el sistema sismorresistente las cargas que provienen de diafragmas, losas, entrepisos, hacia vigas, vigas hacia columnas y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos topamos con este tipo de sistemas y no tenemos todavía definido como hablemos un sismo sin haberlo afectado sobre la ductilidad, es de que pues todavía el espectro no ha sido reducido, ¿sí? Y a eso es a lo que me refiero cuando nosotros tenemos una aceleración del suelo, pues prácticamente este tipo de aceleraciones nosotros debemos sí o sí afectarlas por una reducción. Bueno, aquí no voy a indagar mucho en este tema, me voy a pasar a este lado. Y aquí lo que nosotros vemos es de que, dependiendo de qué nivel de reducción o de respuesta R nosotros vayamos a proveer a nuestro sistema, nosotros deberíamos de generar cierta ductilidad, ¿ya? Ahora bien, ¿a qué se refiere la ductilidad? Me voy a ir cruzando un poquito aquí las presentaciones porque solo necesito que extraigamos esto. Cuando nosotros hablamos de ductilidad, se refiere a aquella capacidad después de exceder la respuesta elástica, es decir, deformaciones le aplico a mi edificio, se va a deformar, regresa a su lugar o a su posición original. En cambio,
Cuando nosotros ya excedemos la capacidad elástica de la estructura, empezamos a indagar en la respuesta inelástica. Digamos, esto está bien, así es como debe ser. Pero lo que hace falta acá es todavía terminar de revisar qué tanto va a ser esa respuesta inelástica. En esta gráfica se demuestra un sistema que desarrolla mucha ductilidad. Quiere decir la ductilidad entonces que va a ser aquella capacidad de la estructura de seguir deformándose. ¿Sí? Aquí tenemos la cota de desplazamiento. Entonces se va a seguir deformando ante el aumento de fuerzas laterales, por ejemplo, un cortante basal. ¿Sí? Hasta que llegue a tal punto donde, pues obviamente va a colapsar. Ojo que esta respuesta inelástica es la respuesta plástica, obviamente, es decir, la estructura ya se encuentra plastificando, la estructura ya se encuentra, em, si se fijan ustedes, en realidad nosotros podríamos ampliar bastante y considerablemente la capacidad de deformación respecto a cortante basal y con esto nosotros vamos a tener considerablemente una buena respuesta, pero va a ser entonces también el tema de la ductilidad la que entre acá. Es decir, si nuestra respuesta inelástica es corta, es decir que, pues obviamente, después de exceder la respuesta elástica, al momentito de que se aumenta ¿qué les digo? 5 o 10% la fuerza del cortante basal y entramos a un colapso, quiere decirte que la ductilidad fue baja. Mientras más largo sea este recorrido entre la respuesta elástica y el colapso, quiere decirte que el sistema tiene más ductilidad. Así de sencillo. ¿Sí? Eh, entonces, con esto nosotros entendemos que tanta energía necesitamos ir desarrollando. ¿Sí? Obviamente, esto no deja a un lado de que nosotros tengamos que ir cuidando todos los detalles, refiérase o entiéndase nodos, entiéndase cualquier otro parámetro donde se puedan desarrollar fusibles o hablemos también de elementos que nosotros intencionalmente queremos y esperamos que fallen, porque así va a ser. Sino que también toda la respuesta, de alguna manera, tiene que desarrollar también pues también una capacidad previa que empiece a colapsar. ¿Ya? Si nosotros pues analizamos qué es lo que pasa en cuanto a la estructura, es de que va a sufrir algunos desplazamientos, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente la comparativa entre desplazamiento lateral y cortante basal, es una gráfica muy similar. Tenemos comportamiento o rango elástico, luego tenemos una fluencia progresiva, es decir, empiezan a deformar las piezas. Posteriormente tenemos todo el desarrollo del mecanismo plástico. Esto, entre este punto, donde está el cursor, y el segundo, hace referencia a lo que sería la utilidad. ¿Ya? Voy a pasar aquí unas cuantas normas o puntos y me voy a ir a sistemas de marcos. Ojo que acá, pues obviamente la presentación está enfocada en estructuras de metal, estructuras de acero. También se encuentran ahí toda esta presentación se encuentra ahí en el canal de YouTube. Eh, pero me voy a quedar ahorita solo con estos tres principales sistemas de marcos, que básicamente hacen referencia al nivel de desempeño que puede desarrollar cada uno de ellos. Esto quiere decir de que si yo necesito que mi estructura tenga muchísima ductilidad, pues obviamente voy a tener que recurrir a que mi tipo de falla o los colapsos, no, mejor dicho, mi plastificación de mi estructura pueda representar
cualquier deformación controlada antes de que se pueda, em, pues obviamente, colapsar por completo. Entonces, ahora bien, en este punto nosotros tenemos, por ejemplo, pórticos especiales. Hablemos acerca de los marcos, ¿sí? Digamos que si nosotros hablamos de sistemas especiales, entiéndase un SMF, em, lo que va a pasar es de que yo necesito poder desarrollar una cantidad de disipación de energía considerablemente más alta que lo que corresponde a otros sistemas. Es decir, si yo sé que voy a tener mucha presencia de energía proveniente de un sismo o necesito disipar considerablemente mucho desplazamiento, mucho cortante basal, entonces es de esperarse que yo necesite pues desarrollar mucha utilidad. Ahora bien, cuando nosotros tenemos proyectos que están específicamente pensados en lugares intermedios o similar, lo que va a suceder es de que yo tengo, si se fijan acá, el siguiente rango de estructuras de marcos. Y por ejemplo, estas vienen a ser, ¿qué les digo? Sistemas intermedios de marcos resistentes al momento. ¿Ok? Los sistemas intermedios, em, lo que normalmente, o para donde están pensados, es de que no voy a estar necesitando tanta utilidad como los sistemas especiales y con esto eh, seguramente vamos a necesitar un rango de ductilidad intermedia, ¿sí? Si nosotros estamos en una región que no sea de alta sismicidad, existe mucha probabilidad de que también necesitemos un, un marco ordinario, por ejemplo. Estos no desarrollan tanta utilidad, son obviamente más económicos, el nivel de detalle no es tan elevado y pues podemos alcanzar sin duda mucha más economía em, que cualquier otro tipo de sistemas muy resistentes en cuanto a marcos se refiere. Ahora bien, por ejemplo, hablemos de que nosotros vamos a poner una comparativa en cuanto a la capacidad que tiene cada sistema sismo resistente versus algún esfuerzo, ¿sí? Miren, si nosotros hablamos em, de tipos de desplazamiento, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de desplazamiento en cuanto a nodos, es decir, en cuanto a interconexiones de nodos, o sea, columnas vigas, ¿ya? Nosotros podríamos tener en nodos un desplazamiento que sería traslacional, es decir, que desplaza en X, en Y o en Z, digamos. O también podríamos llegar a tener desplazamientos rotacionales, ¿ya? Entonces, hablemos de sistemas de marcos que necesitamos que desarrollen bastante utilidad. Pues normalmente donde se da la utilidad, por ejemplo, en sistemas de acero, es en las conexiones viga-columna. Pero nosotros también pudiéramos tener em, sistemas que se desarrollan fallas frágiles. Generalmente estos pues no tienen el nivel de detalle que nosotros necesitamos.
son conexiones muy rígidas, etcétera, etcétera. O sea, hay una infinidad de características que los hacen menos dúctiles, ¿no? Ahora bien, hablando hablando de respuesta, yo voy a tener hasta cierto punto una capacidad previa a mi colapso. Notarán ustedes que ante la demanda o ante el esfuerzo que sigue incrementando, que en este caso, digamos, lo vamos a expresar a nivel de momento, nosotros podemos tener una baja capacidad de respuesta. Digamos que esta pudiera ser muy baja de utilidad, es decir, un sistema UMF ordinario. O podemos irnos a un intermedio, que estaríamos pues en un rango de mayor respuesta. Y un sistema aún pues especial, el cual pues obviamente va a desarrollar más utilidad. Ahora bien, eh, pasémonos a el concepto pues ya aplicado a través de nodos en estructuras de concreto. Solo pregunto si quedó claro la diferencia entre los especiales, intermedios u ordinarios. Sí, profe. Gracias. Entonces, Sí, quedó claro. sí, excelente, excelente. Muy bien. Entonces, mira, pues ahora, a sabiendas de que entonces un sistema especial es aquel que desarrolla una mayor cantidad de demanda y tiene más requisitos, pues ¿cuál es el objetivo de que ustedes reciban este tipo de conceptos? Si sabemos que tenemos que desarrollar una respuesta bien bastante dúctil en los nodos, quiere decir de que nosotros, imagínense que tenemos una planta, ¿sí? Y en esta planta tenemos distribuida una columna, ¿verdad? Este cuadro que tiene H de columna y base de columna. También vamos a tener conectadas 4 vigas. La viga 1 con un ancho de viga 1, la viga 2 con una base de viga 2, la viga 3 con una base de viga 3 y la 4 también. Nosotros necesitaremos revisar también cómo va el cortante, porque si ustedes se dieron cuenta, cuando nosotros empezamos a demandar un momento rotacional en los nodos, conexión viga-columna, no podemos esperar que colapsen como tal, porque si no, digamos que no estaríamos generando la utilidad esperada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar, vamos a empezar, perdón, con los datos preliminares. Bueno, digamos que acá iremos viendo varios puntos importantes de los sistemas SMF, como por ejemplo, bueno, la info preliminar, hablamos de materiales de la viga, tenemos entonces acá un F', esto, pues a sabiendas, y como siempre, pues vámonos con un 250 kilogramos fuerza sobre centímetro, perdón, centímetro cuadrado, ¿verdad? Digamos que aquí tendremos solo la resistencia a compresión de concreto de la viga. Compresión. Hablemos de un FI, ¿sí? ¿Saben qué? Le voy a poner el subíndice viga, o V, perdón, que indica la viga, ¿sí? De viga. Lo especificamos así, luego cuando saquemos las de concreto, pues también lo hacemos igual. Resistencia, afluencia o adherencia, cualquiera de las dos, del acero de refuerzo de la viga. Y pues lo vamos a dejar con sus 4200, que bien sabemos. Y ahora, digamos que si yo establezco que voy a tener, voy sacando de unos esquemas mis medidas, voy a indicar parámetros de la viga, por ejemplo. Entonces, aquí tengo la altura de viga 1 y la base 1, que sería, por ejemplo, base de viga 1
La vamos a definir como un punto 40 metros. Aquí vamos a tener que es la base o el ancho, ¿sí? De sección transversal de la viga 1. Sí se entiende, ¿verdad? De la viga 1 sería pues esto. Vamos a ponerle altura. Tendremos también el recubrimiento de las vigas. Pues, este igual va a ser estándar para todas, pero lo vamos a colocar por si en algún dado caso. Que eso, les soy sincero, a veces sí se puede ajustar un poco en alguno de estos detalles precisamente por la siguiente razón. Sucede que en algunos puntos uno necesita, por ejemplo, por cuestiones de armado de acero, hacer un traslape de un punto a otro y a veces el recubrimiento, por ejemplo, de mis vigas X va normal y el de las Y yo tengo que subirle un poquito para que no tope físicamente la varilla. Entonces acá sacaremos el peralte de la viga 1 y este pues bien sería definido con estos parámetros que podemos decir que esto es entonces la altura útil de la sección de la viga. También tendremos una longitud. Eh, digamos que vamos a utilizar vigas de 5 metros, por poner un ejemplo. Tendremos entonces longitud de viga. Bueno, si hacemos lo mismo para la 2, ya ustedes podrán luego, posteriormente, ir definiendo lo mejor. Y tenemos acá también la 3, ¿no? La que hace falta. Vamos a ver por acá. Vamos a dejar aquí cada uno de estos cuadros. Por ahí va. Voy copiando aquí la info de las primeras. Voy a hacer esto un poquito más rápido. Tenemos que esto es info de la número 2. Aquí tenemos entonces info de la viga número 2. Todo esto lo vamos a pasar a 2, 2. Vamos a hacer un cambio para que noten ustedes la diferencia ahora con la 3, por ejemplo. Hablamos de 3. Aquí vamos a hacer un pequeño ajuste. Digamos que le vamos a quitar, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, 35 centímetros. Eso obviamente va a ajustar un poco la altura. Vamos a copiar esto, lo vamos a dejar aquí para la 4. Muy bien. Y ahora, eso sí, necesitamos los materiales para la columna. Es importante que queden por aparte. Sucede que en algunas ocasiones
ustedes van a necesitar ajustar o aumentar alguna característica especial y particular de la columna, pues también está bien. O sea, al final de cuentas esto pues es parte de, hay que realizarlo. Tenemos también su geometría, obviamente. ¿Mm? Voy a copiar de aquí. Básicamente aquí tenemos una base de columna. Ah, bueno, establecen longitud. Bueno, sí, podemos dejar. Vamos a ponerle que tiene, por ejemplo, 3.5 metros. Por ejemplo, digamos que la BC y la HC tienen 55 centímetros, digamos. Así como esto cuadrado, 5 metros, 5 centímetros. La LC, muy bien. Ahora bien, bien. Digamos que a estas alturas, aquí ya vamos. Pues bien encaminados, obviamente. Lo que vamos a utilizar acá, entonces lo voy a guardar mientras les sigo explicando. Es definir el área gruesa de la sección transversal de la columna. ¿Y qué es lo que pasa con el área gruesa? Que esta, como ustedes bien se recordarán, recuérdense que si estamos hablando acerca de un... ¿cómo se llama esto? Diseño columnas en sistema SMF. Si nosotros necesitamos calcular el área de mínima de acero de refuerzo, por ejemplo, sabemos que es el 10% como mínimo, según así 318. Si pasamos esto a centímetros, y vamos a hacer aquí un pequeño cambio, vamos a pasar a formato decimal, tenemos lo que corresponde al área gruesa de la columna. Imagínense que nosotros ya a estas alturas hicimos el análisis estructural, entonces lo que vamos a hacer es licitaciones o demandas de corte sobre la columna derivada del análisis estructural. Imaginemos que las demandas de corte, por ejemplo, en el eje 2, ¿verdad? Siguiendo aquí los ejes, X y Y, digamos, ahorita vamos a poner para Y, sería este esfuerzo como el cortante último en la columna en dirección del eje local 2. ¿Ok? Hagamos lo mismo para el eje 3. ¿Sí? Extendemos ya nuestra demanda. ¿Ok? Hablemos de que también necesitaremos una carga axial, por supuesto. Esta no podemos quitarla. Muy bien. Generalmente esta va con carga última. Digamos que será 92, 82.39 kilogramos fuerza. ¿Ok? Esto le llamaremos que es la carga axial de la roca. Ojo que obviamente estas cargas eh, ya están, son provenientes del análisis estructural, ya deberían estar mayoradas, ¿sí? Muy bien. Ahora, em, si nosotros acá, por ejemplo,
tenemos este sentido, estamos hablando de las vigas, perdón, ustedes. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, entre el nodo A y el nodo B, esto está en una elevación, ¿verdad ustedes? Pues obviamente tenemos las alturas de la viga. Sí, independientemente de la viga, si es la viga 1, 2, 3, 4, pero tenemos niveles. Tenemos el nivel A, el nivel E. Y digamos que si estamos analizando esta captura, esta columna que se ve aquí en esta captura, lo que podemos establecer es de que vamos a trabajar sobre la carga axial que tenga del inciso B hacia el A. Eso representa, pues prácticamente, digamos, las solicitaciones últimas del análisis. Bueno, valga la redundancia. Y ahí dice últimas, ya está muy agrada, ¿no? Para el diseño por corte de la columna. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues ver cómo van los cortes dentro de nuestra sección. A esto se les llama, em, a ver, cálculo de los cortantes hiperestáticos B sub I. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es que, a sabiendas de que tenemos una altura libre, estimamos de que la columna solamente va a tener un rango de acción descrito en la LNC, longitud entre nodos de la columna, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que se va a esforzar considerablemente la estructura, ¿verdad? En los nodos. Es decir, que el momento, porque de por sí la viga se encuentra incrustada sobre las vigas, el punto pivote o el nodo que va a permitir la rotación es el que se encuentra justamente acá en este círculo amarillo y de igual manera en el punto en el punto inferior, que es el punto A, perdón. Y con ello nosotros vamos a determinar si primero obtener el valor. Segundo, lo vamos a comprar los valores y hasta que obtengamos la resistencia completa de los valores podemos determinar si a este punto la columna podría resistir ese tipo o esa capacidad o esa cantidad de demanda, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?